Listo. Listo, empezamos grabación. Entonces, oremos antes de empezar y les doy esa breve introducción que conecta con todo lo demás. Eh, Así que bueno, regálenme un segundito y vamos a orar. Listo. Entonces, bienvenida Karin y a todos los que se han conectado. Oremos rápidamente, pongámosle este espacio al Señor y empezamos. Bueno, Padre Santo, gracias Señor porque tú abriste un camino para poder hablar contigo, Señor. Gracias porque en este momento estás escuchando nuestras palabras, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos limpias de todo pecado, porque tu sangre nos hace perfectos, Señor. Hoy te pedimos que tu presencia esté aquí, Señor, en medio nuestro. Espíritu Santo, hoy te entregamos el liderazgo. No queremos sujetarnos a planeaciones o un montón de cosas, Señor. Queremos que tú fluyas. ¿Qué es lo que tú quieres hablarnos? ¿Qué es lo que tenemos que escuchar hoy, Señor? Si hay algo en lo que tengamos que arrepentirnos, hoy habla nuestro corazón a través de esto y ayúdanos a obedecerte, Señor, siempre. Te pido, Señor, en este momento que tú tomes toda preocupación en tus manos de cada uno de mis hermanos, que tú tomes toda ansiedad, que tú tomes toda tristeza, incluso tomes toda apatía, Señor, y nos enciendas en fuego, Señor. También te pido que quites toda condenación, toda acusación, Señor, que tú nos limpies de pecado, Señor, que tú nos dirijas. Señor, si no escucháramos tu voz estaríamos perdidos, pero hoy queremos escucharte, Señor. No hay cosa más importante que escucharte, Señor. No hay nada más importante en nuestra vida, Señor, y en esta tierra que escucharte, Señor. Hoy queremos dejar de lado, Señor, quizás nuestras propias vidas, Señor, para escucharte. Ayúdanos a escucharte, Señor. Si hay algún obstáculo, Señor, hoy te pedimos, remuévelo, quítalo, Señor. Pásanos por el fuego de ser purificados para ti, para estar en perfecta comunión contigo. Guíanos por el camino de la vida eterna, Señor, como dice el Salmo 139, Señor. Examina, Señor, nuestros corazones. Muéstranos si hay algo que no te agrade, Señor, y quítalo. Por favor, con tu gracia dirígenos, Señor. Ayúdanos a siempre seguirte, Señor. Te pido que el corazón de cada uno de mis hermanos repose en ti, Señor. Hoy queremos eso, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos vivir, Señor, en la práctica estas palabras, Señor, de esta profecía. Tú bendices a los que estudian esa profecía, Señor. Esa fue tu promesa, es tu promesa escrita, Señor. Y hoy queremos reclamar y vivir esta verdad, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. No es un texto, no es un libro, no son solo letras sobre papel, es vida, es aliento que tú respiras, Señor, y que hoy queremos comer de esto, Señor, como veíamos en Apocalipsis 11, Señor, queremos no solo contemplar el libro, sino comernos el libro como Juan. Señor, queremos comer lo que está aquí escrito, Señor, que transforme lo que somos. Tú dijiste que no solo de pan vive el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca. Hoy queremos recibir alimento, Señor. Hoy queremos recibir alimento, Señor. Que como un ciervo que brama por agua, Señor. Así, de la misma manera, anhelemos escucharte, anhelemos tu presencia, anhelemos estar contigo, anhelemos poner atención a tu plan, Señor. Te pedimos que tú estés, gobierna, Espíritu Santo, háblame a mí también, Señor, corrígeme, dirígeme, Señor, dirígenos a todos. Pon tus palabras en todos y en cada uno. Espíritu Santo, manifiéstate en la iglesia, ponle sabiduría a las personas que están aquí, Señor, discernimiento. Ponles discernimiento, ponles sabiduría, que reciban palabra, que multipliquen, Señor. Los bendigo, Señor, con tu presencia, con una conexión y un ardor por tu corazón, Señor, por tener, Señor, tu corazón, por tener tu mente, por pensar en lo que tú piensas, Señor. Llévanos a ser cada día más como tú, Señor, y a morir más a nosotros. Vivimos para ti y por ti, Señor. Recuérdanos esa verdad. Haz que no se nos olvide, Señor. Tú eres nuestra vida, como dice Colosenses, que podamos fijar nuestra mirada en las cosas de arriba,
no las de la tierra, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Señor, si nuestra vida está escondida en ti, Jesús, queremos explorar en tu corazón, queremos pedirte, muéstranos nuestra vida, Señor. Si está escondida en ti, Señor, queremos pagar el precio de buscar en tu corazón. Muéstranos nuestra vida, Señor. Toca cada corazón en este momento, Espíritu Santo, y llénanos de tu presencia y de ánimo. Quita toda oposición, toda distracción. En el nombre de Jesús, te damos gracias porque sabemos que tú estás, tú diriges. Amén. Bueno, me emocioné. Ah, bueno, chicos, ahora sí, introducción rápida. En el grupo que muchos todavía no saben dónde está, me dio calor y todo. Bueno, no me lo va a quitar porque es una fría. En la, en el mensaje que yo les dejé por el grupo de estudio bíblico, que sé que de pronto algunos no están allí todavía, hay algo que les dejé escrito que a mí lo venía meditando un poco esta semana, porque ha sido algo que me ha servido a lo largo de diferentes procesos que he vivido con Dios. Voy a bajar un poco a la luz para que no se vea tan. Ya, bueno, no tanto. Ahí. Em, Me ha servido mucho en mis procesos con el Señor o cuando digamos, no sé, creo que todos de pronto podemos entender esto, que Jesús igual lo advirtió, ¿no? En medio de los afanes de la vida, las preocupaciones, las distracciones, que estamos en una generación que es más distraída que ninguna otra en toda la historia. Ninguna generación antes tuvo estos a la mano y tanto entretenimiento a disposición. Me llama la atención que Jesús, pues que ya lo sabe todo, habla del final de los tiempos y de cómo va a estar la iglesia comparándola con 10 vírgenes que se quedaron dormidas. Eso está en Mateo 25. No tenía planeado hablar de esto, pero dar una introducción súper rápida solo para poner esto. La parábola de las 10 vírgenes es súper corta, son solo 13 versículos. Em, y habla de que habían 5 prudentes y 5 insensatas, y que las insensatas no tomaron aceite. Y las prudentes tomaron aceite con las lámparas. Ese aceite, pues yo sí, la verdad, me he quedado mucho con la interpretación que le da Itiel Arroyo y muchos otros predicadores la he escuchado y creo que es casi que común acuerdo de todos que el aceite simboliza al Espíritu Santo, a esa comunión con Él, a esa comunión con Dios. Y dice que el novio se tardó. Sabemos que cuando la Biblia habla acerca de ese novio es Jesús, porque en el momento en el que, para los que de pronto se unen por primera vez, cuando Jesús regrese, lo que va a suceder es que la iglesia se va a casar con él. O sea, realmente todo esto es una inmensa historia de amor entre nosotros y Dios, y como Dios vino acá a la tierra, tomó forma humana a través de Jesús y nos hizo la propuesta de matrimonio más hermosa jamás conocida, que fue morir y entregar su vida por nosotros para decirnos, ¿quieres unirte a mí? Y esa unión se efectúa en el momento en el que nosotros pues nos arrepentimos o dejamos esa vida pasada atrás, esa soltería con el pecado, creemos en Él y nos bautizamos. Dice Romanos 6 que cuando nosotros nos bautizamos nos unimos con Cristo en su muerte y nos unimos en su resurrección. O sea, básicamente como que nos casamos con Jesús en cierta manera. No nos casamos, nos comprometemos, diría yo más bien. Nos comprometemos con Él. Y lo que pasaba tradicionalmente en el contexto judío era que cuando un novio venía a pedirle una propuesta o le hacía una propuesta de matrimonio a la novia, le decía, espérame acá, el novio se iba a preparar una casa, la casa en la que iba a vivir con su esposa, y al cabo de un tiempo regresaba para desposar a esa mujer y llevársela a vivir con él. Entonces esto es muy parecido a lo que sucede con Dios. De hecho, todas estas cosas que nosotros, muchas de las cosas hermosas que vivimos y más que todo el matrimonio, es un acto sumamente profético, que representa la relación entre Jesús y la iglesia, nosotros. Entonces, al tardarse el novio se refiere que pues el novio vino, nos hizo la propuesta de matrimonio y nos dijo, quiero que te comprometas conmigo para que nos casemos. Y nosotros dijimos, sí. O bueno, todos los que están acá esperando hayan dicho sí. Y si no, díganle que sí. Básicamente, pues el novio se fue, Jesús ascendió a los cielos
y en algún momento volverá para casarse con esa novia que lo está esperando, ¿no? Entonces el novio se fue y desde acá ya el Señor nos decía, el novio se demoró. Sí, Pablo, desde más o menos a los 150 años después de que Cristo resucita, pensaban, y esta generación puede ser, han pasado muchas generaciones, 2000 años, todavía no ha sucedido y Jesús pues acá advirtió, el novio se va a demorar. ¿Y qué es lo que va a pasar por la tardanza del novio? Es que las mujeres, la mujer que lo estaba esperando, en este caso, nosotros ya no estamos, digamos, representados por la novia, sino por estas 10 vírgenes. Dice que se durmieron. Pero a medianoche, que a medianoche es básicamente cuando el momento está más oscuro, digamos que la noche para el contexto judío israelita, que acordémonos que la Biblia está escrita en ese contexto, por eso es tan importante que entendamos pues qué contexto manejaban ellos para las cosas, significa como una especie de decaimiento moral. La oscuridad y la noche representan opresión, representan confusión, representan desorden, representan alboroto de pecado, inmoralidades, un montón de cosas, que es muy similar a lo que estamos viendo ahora en estos tiempos. A la medianoche se escucha un clamor, es decir, empiezan a gritar, aquí está el novio, salgan a recibirlo. Y lo que pasa cuando la gente grita, ahí viene el novio o acá está el novio, ya llega pronto el novio, es que estas vírgenes se levantan y arreglan las lámparas. Y bueno, pasan más cosas que si quieren les voy a dejar ahí, y les paso una prédica de Itiel, si quieren véansela, se llama Parábola de las 10 vírgenes de Itiel Arroyo. Yo amo a ese predicador, la verdad, lo recomiendo bastante, es una persona que Dios ha usado para tocar mucho mi vida, ahí se los dejo. Em, pero no me voy a entrar de más en ello, sino quiero enfocarme en esta parte de cuando la gente grita, aquí está el novio, porque en mi vida personal he visto el fruto positivo que tiene cuando yo estoy distraído quizás con mi vida, mi trabajo, mis cosas, las cosas de la tierra, que no estoy diciendo que estén mal, pero a veces eso, si no está el Señor incluido en esas cosas, entonces nos desenfoca. Entonces, pues nada, básicamente en esos momentos donde yo he sentido apatía, donde me he distraído, cuando recuerdo en mi corazón o alguien me recuerda estas cosas que vemos acá en Apocalipsis, de es que Jesús vuelve pronto, se están cumpliendo las profecías, Él viene a cumplir todas estas cosas, el reino viene, viene un reino de 1000 años donde Él va a reinar sobre la tierra se va a restaurar. Y recuerdo que una de las cosas que van a pasar, incluso en Apocalipsis que ya hemos visto, en cualquier momento se empiezan a desatar los sellos y hay persecución, pero también hay un derramar del espíritu, como que digo, hey, un momento, recordar estas cosas me sirve para saber que no es tan, no es tan quizás grande el problema o las preocupaciones que estoy teniendo y al mismo tiempo me llevan como, hey, Daniel, enfócate en buscar al Señor porque es que va a llegar pronto el momento en el que eso es lo que va a prevalecer. Entonces, me gusta mucho que para nosotros y para ustedes, chicos, y para mí, para todos, estudiar Apocalipsis sea también que su corazón se encienda no tanto por saber un montón de datos, que hoy los vamos a dar y va a ser espectacular, sino más que nuestro corazón se encienda por saber, Jesús vuelve muy pronto, pronto lo veremos. Entonces, si alguno está lo que dice Gálatas, si ven algún hermano que está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, restitúyanlo. O sea, si alguno está en algún pecado, que pueda decir, Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Si hay alguno que está descarriado, que vuelva. Si está pasando como en Apocalipsis 3, que hay algunos que están tibios, que puedan encenderse por el Señor. Si hay alguno que está preocupado, que pueda tener la tranquilidad de que Él viene pronto. Si alguno está desesperanzado y piensa que su vida no tiene sentido y está quizás deprimido o ansioso, que sepa que pronto todas esas cosas que nos están colocando ansiosos van a pasar a un lado y lo que va a prevalecer es su reino que ya pronto viene. Entonces, como que ese clamor, cuando alguien toma la palabra y grita de alguna manera, hablando acerca de la Biblia, dice o grita, Cristo pronto viene. No se trata tanto de un mensaje de qué susto, van a pasar cosas súper terribles. Quiero que en nuestro corazón lo que haya es un anhelo por, pronto lo vamos a ver y estaremos eternamente con Él y recibiremos recompensas por lo que hayamos hecho. Y
Y si no estamos haciéndolo, pidamos al Señor que nos dé sabiduría para hacerlo porque queremos recibir esas coronas para arrojarlas delante de Él. Y pronto Él va a restaurar toda la tierra, no habrá más corrupción, no habrá más pecado, ya este cuerpo que está todavía sujeto a tentaciones pasará a un segundo plano y recibiremos un cuerpo que ya no va a ser tentado. Entonces, como que todas estas cosas y poner la perspectiva en el plan de Dios nos ayuda a nosotros a arrepentirnos, a enfocarnos, a encontrar esperanza para nuestras vidas. Es mucho los efectos positivos. De hecho, Primera de Juan dice que todo aquel que tiene esta esperanza, hablando de que Cristo regresa, dice todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Qué quiere decir? Que escuchar este mensaje te purifica el corazón porque te lleva a querer conectarte con Él y decir, como que te hace reaccionar. Y he visto mucho eso. Incluso, se los cuento por experiencia propia, me ha pasado con discípulos que incluso, a pesar de que en un principio, no se les dé como algo de temor o preocupación, Dios muchas veces lo permite para que haya arrepentimiento de pecados con los que de pronto están cómodos. O sea, es hermoso todo el efecto que causa estudiar estos tiempos. Entonces, no sé por qué, pero les dejo esa introducción, que fijarnos en el plan de Dios y en cómo Dios ve la historia de la humanidad, más que quizás encerrarnos en nuestros problemas de trabajo, de matrimonio, de, no sé, lo que esté pasando por sus vidas. No estoy diciendo que sean menores, pero aquí es donde podemos aplicar un poco lo que dice Jesús en Mateo 6 de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto viene por añadir. Porque es justamente eso, o sea, si yo estoy viendo que Cristo vuelve, pues ese es el reino de Dios, o sea, estoy viendo el reino de Dios, lo estoy viendo a Él, estoy viendo lo que Él está haciendo y lo demás viene por añadidura. Y también recuerden que en Mateo 6 el mismo Jesús dice, si no es en el 5 que dice que Dios conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las pidamos. Entonces nuestro tiempo de oración no debe ser tanto, no digo que no, o sea, hay un lugar para eso. Si somos hijos, podemos pedirle a nuestro papá, claramente. Pero nuestro tiempo de oración no debería ser una constante desesperación por pedir todo lo que nos falta, porque Salmo 23, chicos, el Señor es mi pastor, nada me falta. A mí me gusta mucho que creo que en la versión original no dice nada me faltará, sino dice nada me falta porque Dios es mi pastor. O sea, está hablando en un presente permanente de cuando dejo que Dios pastoree mi corazón, nada me falta, porque sé que lo tengo a Él y si lo tengo a Él, todo está bien, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Conforta mi alma, me guía por sendas de justicia. Incluso más adelante va a decir que aunque ande por valle de sombra y de muerte, o sea, reconoce que en la vida vamos a pasar esos momentos, no vamos a temer mal alguno, porque su vara y su callado nos infunden aliento. O sea, hay todo un mensaje de esperanza para nosotros como hijos de Dios que creo que quiero hoy ponerlo así quizás en un paréntesis, que nuestro tiempo de oración sea más de disfrutar del Dios que tenemos y no tanto como una lista de preocupaciones expuestas delante de Dios, pero también se puede, o sea, hay lugar a eso, obviamente. Pedro dice que depositemos nuestras ansiedades delante del Señor porque Él tiene cuidado de nosotros, pero siempre está como este enfoque de el Señor tiene cuidado. Entonces, hay algo que a mí me gusta mucho que Dios ha puesto en el corazón en mi corazón para algunas personas a veces, y es algo que quiero para mi vida y también para ustedes, y es que creo que una de las cosas que el Señor dice en estos tiempos es, ocúpate de mi casa y yo me ocuparé de la tuya. Cuando nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor, el Señor se ocupa de las nuestras. Y eso, no sé, lo he visto en mi vida y es hermoso. Es prácticamente lo mismo de buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadir. ¿Listo? Bueno, una introducción ahí súper larga, pero no sé, ahí quería que la tuviéramos. Sé que de pronto a los que recién llegan les puede servir un montón. Ahora sí vamos un poco más al grueso del asunto. Entonces, Apocalipsis 12. La semana pasada lo vimos desde la perspectiva de todo lo que Iván a nosotros nos compartió. Hoy quiero darles un poco de lo que yo he aprendido acerca de este pasaje. Así que vamos allá. ¿Listo? Em, versículos 1 y 2. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo? Antes, dejen la mano levantada, pero antes me gustaría dejarles en contexto claro que todo esto es después de Apocalipsis 11, que suena la séptima trompeta y sabemos que
el cielo se abre y lo que sigue es que Cristo venga. Pero en ese momento empieza un paréntesis, que esto ya lo dijimos la vez pasada, en el que Juan tiene una visión angelical que explica ciertas cosas acerca de lo que está sucediendo, o sea, como una especie de escáner de cómo está el mundo en ese momento de la séptima trompeta, y ese paréntesis va a durar bastantes capítulos, ya van a ver. En el 19 retoma, pero va a durar bastantes capítulos en donde Juan habla de cómo es el estado del mundo en este momento. Sin embargo, acá ni siquiera empieza con eso, o sea, empieza como con una especie de tráiler de toda la Biblia. Entonces, vamos a leer. No sé a quién le gustaría leer. Eh, sí, Apocalipsis 12 1 y 2. Gregorio, dale, si quieres, dale. Amén, Dios los bendiga. La palabra dice así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Listo, gracias. Entonces lo tenemos en pantalla. Entonces Juan ve y aparece en el cielo una gran señal. Me encanta que eh, Ivancho nos hizo esta distinción increíble, que la de abajo cuando empieza a hablar del dragón y de Satanás dice que una señal. Pero esta de acá es una gran señal, hace esa diferencia. Esta es grande porque esta es de parte de Dios. Y dice lo siguiente, una mujer vestida del sol. Yo no había contemplado antes lo que Iván nos mencionó, me pareció espectacular entender que esa mujer vestida del sol es, en parte es la iglesia que está vestida de Cristo, que es el sol de justicia. Pero desde esta perspectiva les voy a hablar un poco acerca de la nación de Israel. ¿Por qué la nación de Israel? Básicamente porque si ustedes leen, creo que es en Génesis 37, José tiene un sueño muy similar con respecto a esta misma como visión en donde está el sol y la luna y las estrellas se postran. No sé si recordarán, si algo creo que está en Génesis 37 para que en algún momento quien tenga hambre de palabra lo vaya y lo lea, pero habla acerca de esta mujer que tiene 12 estrellas sobre su cabeza. Y esas 12 estrellas eran esos hermanos de José. Un contexto rápido, recuerden que de los hermanos de José, pues de los hijos de Jacob, es que salen las tribus de Israel. Entonces se está hablando de las 12 grandes tribus de Israel que a lo largo de todo el Antiguo Testamento nosotros vemos. Así que es muy normal que podamos pensar que esas 12 estrellas son las 12 tribus de Israel y que esa mujer es Israel. Alguien hubo la vez pasada hizo una pregunta que por qué, o sea, que si esa mujer no era María. Yo creo que es no, pero un poquito. Ya les voy a explicar por qué. No, primero porque esta mujer, o sea, bueno, sí, digamos que no es la perspectiva católica de María. ¿Por qué no es la perspectiva católica de María? Porque según la concepción católica, María no tuvo dolores de parto y esta mujer sí. Entonces, no creo que necesariamente se refiera a María en el sentido católico, pero sí en un sentido general. Ya les voy a explicar por qué. Yo creo que esta mujer es Israel y al mismo tiempo, pues, en un punto específico de la historia, representó también a María, que es la mujer de Israel que dio a luz a Cristo, pero digamos, creo que puntualmente acá en Apocalipsis se está refiriendo es a la nación de Israel. ¿Listo? Esta mujer es Israel. Y estamos viendo que Israel tiene vestida del sol, de Dios, con la luna abajo de sus pies y una corona de 2 estrellas, las 12 tribus, y estaba embarazada y gritaba por los dolores de parto y el sufrimiento de dar a luz. ¿Listo? Va a dar a luz. Ya vamos a ver qué pasa con ese dar a luz. Que ustedes igual recuerden que la semana pasada ya leímos todo esto, ¿no? Entonces luego dice en el versículo 3, solamente el versículo 3, ¿quién me ayuda a leerlo? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Dónde están mis participativos de siempre? Mira, Gregorio está hambriento de lectura hoy. Dale, hermano, dale. Gloria a Dale, dale. Vamos para allá. También apareció otra señal en el cielo. Es aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en su Listo. cabeza 7 Ah, sigue, sigue. diademas. Ujú, listo.
Perdón por haberte interrumpido, listo. El gran dragón rojo. ¿Quién es ese dragón rojo? No, no es un dragón rojo que no sabemos por allá. Acuérdense, Apocalipsis siempre se explica a sí mismo. En el versículo 9 va a decir, el gran dragón rojo es la serpiente antigua, también llamada Diablo o Satanás. Entonces ya sabemos, o sea, ya más adelante lo voy a explicar, pero voy a hacerles el spoiler. El dragón es Satanás. Y vemos que lo que ve Juan es que este dragón rojo, Satanás, tiene tiene 7 cabezas. Esas 7 cabezas, perdónenme si no profundizo demasiado, quiero profundizarles más cuando yo estudie Daniel y pueda traerles un poco más del libro de Daniel, todavía no lo he hecho. Sé generalidades y esas generalidades se las voy a compartir. Los siete cuernos que tiene Satanás, que también se vinculan con una visión que Daniel tuvo en Daniel 8 y 11, simbolizan 7 imperios. De hecho, incluso ustedes van a ver que más adelante, creo que es en Apocalipsis 13, nos va a decir que esos 7 cuernos son 7 imperios. Perdón, las 7 cabezas son 7 imperios y los 10 cuernos son 10 reyes. Espero que nadie se pierda hasta ahí. Un dragón que tiene 7 cabezas, las 7 cabezas simbolizan 7 imperios y tiene 10 cuernos y los 10 cuernos simbolizan 10 reyes o 10 naciones. Entonces, ustedes acá al lado tienen mis notes, que ahí se las adelanté un poco. Quiero que nadie se me pierda con esto. Pero básicamente, esas 7 cabezas que tiene ese dragón rojo, que es Satanás, son 7 imperios que Satanás a lo largo de toda la historia ha utilizado para perseguir al pueblo de Dios. Antes, voy a hacerles acá una distinción. ¿Ven esta rayita que yo estoy haciendo acá? Listo. De esta raya para arriba, el pueblo de Dios, ¿quién era? De esta raya para arriba, el pueblo de Dios es Israel, ¿no? Lo sabemos. De aquí para arriba es Israel. De aquí para abajo, ya el pueblo de Dios no solo es Israel, también es Israel, pero no solo es Israel, sino la iglesia. Y bueno, puntualmente, pues la iglesia de Israel también, o sea, incluida. Toda la iglesia, mejor dicho, todos nosotros. Entonces, estamos viendo allí, listo. No, no sé si hacerla como tal separada. Bueno, ahí creo que todos los templos, si están poniendo atención, entenderán. Entonces, de aquí para abajo es la iglesia. Voy a dibujarla, chicos. Ok. Voy a tratar de hacerlo aquí como una separación. Pa, 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 pa. Entonces, de acá para abajo es iglesia. Uy, perdón la letra. Y de acá para arriba es Israel. No, está horrible, me lo corrigió. Bueno, ustedes me entienden. Voy a borrarlo ahora. Entonces, cuando estamos hablando de que Satanás es ese dragón que persigue con esos cuernos, de acá para arriba, nosotros podremos reconocer que estas naciones de acá persiguieron al pueblo de Israel. Voy a hacer una raya de este color y voy a conseguir acá otro color que sea rosado, por ejemplo. Y de aquí para abajo, la otra. Listo. Entonces, de acá para arriba vemos que persiguieron a la nación de Israel. Egipto, ¿cuándo persiguió la nación de Israel? Lo tienen ahí en pantalla, durante el Éxodo. El primer imperio, gran imperio que esclavizó al pueblo de Israel. Segundo imperio, el imperio asirio. Eso está en Segunda de Reyes 17. Fue un pueblo que persiguió, oprimió a Israel. Digamos, por ejemplo, este Egipto, en Éxodo. Es tremendo todo ese simbolismo porque proféticamente nos estaba hablando de que el rey de Egipto, pues era el faraón, pero simbolizaba a Satanás y su ejército, sus demonios. Y bueno, ustedes no sé si ya han escuchado todos acá el Evangelio, cómo lo presentamos en Enseñando la Tierra a otro discípulo, pero hacemos esa conexión como entre el cruzar el mar del pueblo de Israel con la iglesia siendo bautizada, porque en 1 Corintios 10 Pablo hace pues esa distinción. No sé si meterme ahí mucho, porque sé que algunos ya lo han escuchado, pero lo voy a hacer rápidamente, espero no tomar más de 3 minutos. Pongan toda su atención acá. Miren cómo esta historia nos habla proféticamente de lo que nos pasa hoy. Hoy en día tú eres una personita que hace parte del pueblo de Dios. Entonces, tú eres esa persona y tú estás esclavizado, o sea, tú estás dentro de Egipto, ¿sí? Estás dentro de Egipto.
Y Egipto tiene un rey que es el faraón y su ejército. Tú eres esclavo ahí. Pero llega un hombre escogido por Dios, llamado Moisés, que le dice a su pueblo, a ese pueblo de Israel, dice, Dios quiere liberarlos. Y va y bueno, ahora pasan las 10 plagas y el faraón los suelta y ellos salen de la tierra de Egipto. Entonces, tú eres un esclavo de Egipto, estabas metido en Egipto, controlado por el rey de Egipto, pero entonces llega este enviado de Dios, te saca de ahí. ¿Y qué pasa? Cuando tú sales de ahí, ese rey, que es el faraón y su ejército, empieza a perseguir al pueblo de Dios diciendo, no, es que ellos eran mis esclavos y yo quiero seguir esclavizándolos. ¿Y qué pasa? Hay un momento en el que Moisés levanta su vara, abre el mar, el pueblo cruza el mar y cuando Egipto, o sea, Faraón y su ejército quieren cruzar el mar, se cierra el mar y ellos quedan debajo del agua muertos y entonces, por fin, el pueblo de Israel es plenamente libre. Mirar si puedo de pronto aquí hacer un pequeño gráfico. Entonces, aquí estás tú, que eres parte del pueblo de Dios. Voy a acostar esto, dibujar un poquito mejor. Entonces, este eres tú. Y aquí hay eh, voy a dejarlo como con cachitos. Faraón. Y tú estás en Egipto. ¿Este eres tú? Ahí, no. Egipto. Y eres un esclavo. Carita triste. Eres un esclavo. ¿Sí? Pero llega, hombre de Dios. Rayos. Llega este hombre de Dios con una vara y te dice, oye, Dios quiere liberarte. Voy a dibujar acá de una vez el mar. Y este tiene su ejército. Su ejército, sus caballos, sus cosas, y ejército. Su ejército. Perdón mis matachones, espero estén entendiendo. Entonces llega este enviado por Dios y te dice a ti, oye, Dios quiere liberarte, sígueme. Y tú dices, sí, yo ya no quiero ser más esclavo, quiero liberarme de este sistema que está aquí, así que me voy a seguirlo. Y tú lo empiezas a seguir. Pero acuérdate de que tú eras un esclavo de este. O sea, tenías aquí una especie de cadena que los conectaba. Entonces, tú rompes esa cadena porque decides seguir a este hombre de Dios que en ese momento se llamaba Moisés. ¿Listo? Y pasa lo siguiente. Cuando tú empiezas a seguirlo y llevas una distancia de este Egipto, este de acá dice, un momento, ese de allá, llamado, pongan sus nombres, era mi esclavo. Yo no lo voy a dejar libre. Entonces va detrás y empieza a perseguir. Y empieza a perseguir para volver a capturarte y esclavizarlo. Bueno, esto tiene, no va a dibujarlos, pero tiene caballos y tiene un montón de cosas, es un gran ejército. Entonces tú sientes temor, como que no sabes si volver o quedarte, porque dices como, bueno, si volvemos, ¿qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? De pronto tendrá misericordia de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Hay un mar, no sabemos qué hacer. Y Dios le dice a este hombre llamado Moisés, mira, haz algo, vas a coger el mar, vas a levantar tu vara, y el mar, uy, y el mar va a abrirse. A ver, pegar, listo, el mar, ahí. Y el mar va a abrirse. Y ustedes van a cruzar al otro lado. Voy a correr el mar para facilidad del ejemplo. Listo. Y entonces, cuando cruzan, llega este hombre llamado Faraón, que quiere ir y perseguir y capturar a esta persona, pero ese queda debajo de las aguas. Y entonces tú eres verdaderamente libre. ¿Listo? ¿Entendimos el ejemplo? Voy a volverme un poco para explicarles desde la óptica de lo que pasa en el nuevo pacto. Entonces, Egipto simboliza este mundo. Este eres tú. Egipto es el mundo. El mundo y sus placeres y sus cosas. Me estoy tomando más tiempo, pero no sé, a alguien sé que le sirve saber esto. Egipto es el mundo. Y en el mundo tiene su rey, digamos, que esclaviza a las personas a través del pecado. Entonces, este eres tú antes de Cristo y este es tu rey
y estos son su ejército que te golpean, te laceran, te abusan de ti, te ponen a trabajar, que básicamente simbolizan a los demonios. Y este, pues a Satanás, ¿no? Faraón, Satanás, ejército de Faraón, demonios, que esclavizan al pueblo de Dios y lo tienen mal. Entonces todos nosotros estamos esclavizados. Pero pasa algo, hay un enviado de Dios. En el antiguo pacto era Moisés, en el nuevo pacto es Cristo. De hecho, hay una parte en Génesis en la que Dios le promete al pueblo de Israel que iba a levantar un profeta como Moisés, pero superior a Moisés. Hablaba de Cristo. Entonces, este es Jesús que te dice a ti, sígueme, cree en mí, ven, empieza a seguirme, confía en mis palabras, arrepiéntete, o sea, ¿qué es arrepentirse? Sal de este sistema y del control de esto y del pecado, sal de todo esto y comienza a seguirme. Y tú dices, ok, voy a comenzar a seguirlo, quiero comenzar a seguir a Jesús. Este es Jesús ahora, ya no Moisés, sino Jesús, que le estamos hablando como de lo que eso representaba en este momento. Entonces es Jesús, vamos a poner una corona, es Jesús y este eres tú. Y tú dices, sí, yo voy a seguir a Jesús y tú empiezas a seguir a Jesús. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tomas la decisión de empezar a seguir a Jesús? Este de acá y su ejército dicen, hey, esperen un momento. Ay, rayos, creo que estamos acá. Espero no haberlo perdido. Ya, listo. Dice, hey, esperen un momentico, porque este, que son ustedes y yo, somos todos antes de Cristo, este de acá me pertenecía. Yo no voy a dejar que se vaya con la suya. Vamos a perseguirlo. Y entonces tú empiezas a experimentar que cuando empiezas a seguir a Cristo, hay pecados que todavía quieren esclavizarte, luchas más con cosas, preciso aparece una persona del pasado que quiere ahora sí todo contigo y te promete la vida entera, en fin, te ganas un montón de plata y puedes vivir con las comodidades del mundo. Entonces él llega con todas sus ofertas a decir, no, un momento, vuelvan como esclavos y ay, yo les doy mejores condiciones. Trata de poner trampas o de plano te esclaviza y no te deja salir. Conozco a muchos cristianos que están así, que han creído en Cristo, que sí, que lo quieren empezar a seguir, pero viven todavía esclavos. ¿Por qué? Pues porque todavía hasta ese punto él todavía tiene como la potestad de amedrentarme. Pero entonces este hermoso rey de acá dice, espérate, es que no es solamente eso, yo quiero que tú cruces las aguas conmigo. Entonces, estas aguas en su momento representaban el Mar Rojo que cruzó el pueblo de Israel. Ahora estas aguas representan el agua en la que tú eres bautizado. Cuando tú te bautizas, lo que sucede es que tú cruzas el agua junto con Cristo y todas las cosas con las que éste quería perseguirte, adivina dónde quedan. Debajo del agua. Por eso es que es tan importante ser bautizados. ¿Dónde está todo eso, Daniel? Eso está en Primera de Corintios 10. No quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Comieron el mismo alimento espiritual y bebían de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Todas estas cosas, Pablo nos está diciendo, simbolizan realidades que se viven ahora en el nuevo pacto. Entonces, si tú estás empezando a seguir a Dios o si ya llevas tiempo siguiéndolo y sigues siendo esclavo de muchas cosas sin ningún remedio, considera bautizarte con el entendimiento de que lo que está pasando es que estás muriendo. Porque pasa algo importante, chicos. Después de que esta personita acá y después de que el pueblo de Israel pasa las aguas, no hay vuelta atrás. O sea, tú estás muriendo a tu propia vida para entregarle tu vida a Cristo completamente. Eso es el bautismo. Que tú entregues tu vida completamente a Cristo. Es un paréntesis que no sé, sentí de parte del Señor hacerlo. No tiene que ver con lo que estamos leyendo directamente, pero creo que siempre es bueno recordarlo. ¿Listo? Entonces, ahí se los dejo. Seguro a alguien le servirá. Pero bueno, entonces volvamos a los imperios, ¿no? Entonces estos imperios sometían al pueblo de Dios, Israel, primero Egipto en Éxodo, y Dios los liberó. Gloria al Señor por eso. Siria en Segunda de Reyes. Babilonia, de este imperio nos va a hablar Jeremías, Ezequiel, Daniel. De hecho, en Jeremías, Jeremías advierte y se cansa de advertir. Si quieren, lean Jeremías, es un profeta increíble. El pobre chico le tocó sufrir un montón. Por cierto, dato curioso, Jeremías tenía 17 años cuando hizo todo su ministerio, o sea, era un chiquito, Jeremías 17 años, y el Señor lo levantó como profeta y estaba parado frente al pueblo de Israel, exhortándolos al arrepentimiento todo el tiempo. Entonces, por aquí, si alguno me sigue y es jovencito, anímese, sí, o sea, no porque tengas 15 Dios no te va a usar, o sea,
te puede usar a plenitud. Y aquellos que tengan hijos, animen a sus hijos desde pequeños. Miren, Jeremías 17 años, impresionante. Va a estar también Ezequiel que nos va a hablar de esto y Daniel quien finalmente entiende cuánto tiempo tenía que durar esa esclavitud a Babilonia y Dios le muestra, bueno, él ayuna porque ya pasó el tiempo, no va a profundizar acá, es otro imperio. El siguiente es el imperio medo-persa, que está en Esther, en Esdras y en Nehemías, que les dan como autorización, sobre todo en la parte de Nehemías, a construir otra vez el templo del pueblo de Israel. Y por último está Grecia, que no lo tenemos directamente en la Biblia, están algunos libros que son apócrifos, que son los de Macabeos y eso, que no los recomiendo porque aunque tienen algo de contenido histórico, por muchísimos años no hicieron parte del canon bíblico porque no se consideraban inspirados por el Espíritu Santo para ser parte de la Biblia. ¿Sí? Tienen contenido histórico, pues provechoso porque son libros históricos, pero no los recomiendo, ¿vale? O sea, al menos no para que sea como palabra de Dios, sino de pronto un recurso histórico. Pero lo que siempre les digo y a veces advierto, si no hemos leído a profundidad la Biblia, que es la parte, la palabra inspirada por Dios, pues no nos pongamos a investigar de cosas que están por fuera de ella, ¿sí? O sea, primero comencemos por lo primero, nomás dejarles ese advice. Y acá vimos nosotros, les estaba diciendo que después de esta línea rosada, el pueblo de Dios dejó de ser solamente Israel y pasó a ser la iglesia, junto con Israel, ¿sí? Por favor, Romanos 9, Romanos 11, Dios no ha, Dios no ha dejado a Israel, no ha caído Israel sin posibilidad de levantarse, siguen siendo el pueblo de Dios, siguen habiendo profecías sobre ellos, pero a ellos y a todos los que nazcan de nuevo se les añade pues toda la iglesia, que somos ya gente de todo pueblo, tribu, nación, lengua, sí, pero no descarten Israel, por favor. Son los dos. De hecho, creo que es Efesios 3 va a hablar de que Cristo rompe el muro entre judíos y gentiles y hace de todos ellos un gran pueblo. Entonces, por favor, Israel sigue siendo muy fundamental. Entonces, Roma, entonces vean que hasta acá en Grecia perseguían súper fuerte a Israel. A partir de acá ya no solamente persiguen a Israel, persiguen a la iglesia. Roma. Pablo murió perseguido por el imperio romano. Creo que Pedro también, si no estoy mal. Entonces, en el Nuevo Testamento la iglesia sufría mucha persecución del imperio romano, de Nerón, a finales del primer siglo. eh, y los judíos también sufrían mucha persecución. De hecho, en esa época es que destruyen el templo de Jerusalén y estamos esperando a que sea reconstruido, que ya lo vimos en Apocalipsis 11. Cuando sea reconstruido, el anticristo tomará poder de él. Y el siguiente imperio, que son siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, es el imperio otomano, que yo les voy a decir por qué. Si ustedes estudian la historia de este imperio otomano, que pues digamos es altamente musulmán, tienen muchísimos califatos cuyo objetivo principal es acabar con el pueblo de Israel, con dominar la ciudad de Jerusalén y con acabar con el cristianismo. Entonces, de hecho, durante ese imperio otomano es que, si no estoy mal, sucede el bloqueo de la puerta de Oriente en Jerusalén y bueno, demás cosas. Entonces, este imperio otomano, que es el último gran imperio de los últimos 500 o 400 años, ha estado persiguiendo al pueblo de Israel. Hay otras personas que piensan que ese último imperio puede ser el imperio nazi. Yo creo que puede estar incluido, pero realmente me tiento un poco más a ir a esta parte del imperio otomano. Y ya les voy a decir por qué en Apocalipsis 13, ¿no? Entonces, los siete cuernos de el dragón, siete imperios que históricamente han perseguido al pueblo de Dios, a Israel y a la iglesia. ¿Listo? Y los 10 cuernos simplemente simbolizan 10 reyes, todavía no vamos a ver eso, vamos más adelante a verlo, 10 naciones que van a estar aliadas con el anticristo cuando él establezca su reino o su imperio desde Jerusalén, que va a tomar posesión del templo de Jerusalén, que es lo mismo, ya lo vimos, Mateo 24, Jesús lo dice, para quienes no, verán las anteriores grabaciones, tranquilos, van a entender. ¿Listo? Entonces, eso está ahí. Sin embargo, Juan nos va a llevar. ¿Entendieron hasta ahí? Curiosidad, bien, todo esto está en el libro de Daniel. Más adelante profundizaremos más. Para los, para los ñoños de la Biblia, yo soy uno de esos, a mí me encanta entender la Biblia. De hecho, si ustedes miran este tema del Imperio Otomano, pues el Imperio Otomano es el que como se ha encargado de hacer prevalecer como que Israel deje de estar, ¿sí? O sea, incluso en nuestros tiempos.
quienes más insisten por una abolición y destrucción total del Estado de Israel desde el 48 para acá, ha sido pues todas las naciones alrededor, que Asiria, Egipto, Arabia, todas esas naciones, pues son naciones, digamos que, cuya religión principal es el Islam, pero no solamente esto, ahorita todo el mundo está también contagiado con esa, sí, con ese veneno hacia Israel, y lo podemos ver como les apuesto lo que quieran a que, miren, incluso me pasó hoy viendo un partido, o hoy, ayer, viendo un partido de fútbol, ondean banderas de Palestina, que básicamente lo que la gente llama Palestina, realmente, no sé si, creo que esto ya lo dije antes, pero el nombre Palestina empezó a existir desde más o menos el segundo siglo, cuando en esta persecución de Roma hacia los judíos, uno de los emperadores tiene tal aborrecimiento hacia Israel que destruye ¿cómo se dice eso? Bueno, hostiga la ciudad santa Jerusalén y desplaza, hay una gran diáspora de judíos y lo que sucede es que él renombra esa sección o esa parte de tierra como Palestina, que en el idioma original es básicamente una burla en contra de Israel porque es una variante de Filistea, que si estudiamos también históricamente, Filistea es la parte que hoy ocupa Gaza, básicamente, y por las partes entre Gaza y Egipto. Y los filisteos, si leemos la Biblia más atrás todavía, históricamente siempre han sido enemigos de Israel. Entonces, sí, básicamente todos podrán ver que hoy en día ustedes basta con entrar a Instagram y hay un gran movimiento antisemita y toda la gente es súper, odia muchísimo a Israel. Nuevamente, yo no estoy haciendo apología absoluta de todas las decisiones que Israel toma como Estado, para nada. Voy a volver a votar este ejemplo para dejarlo claro. Me gusta el ejemplo de Josué 5. En Josué 5 aparece el ángel del Señor delante de Josué, creo que es Josué 5 y le dice Josué, se arrodilla ante él y Josué le pregunta, Señor, ante la presencia de este mensajero de Dios, que yo creo que es Cristo, que se le apareció y le dice, Señor, ¿tú estás con ellos o estás con nosotros? Y me encanta que este mensajero le responde, no estoy ni con ustedes ni estoy con ellos, yo estoy con el Señor. Y me encanta porque creo que es el corazón que tiene que tener la iglesia en este tiempo. No estamos a favor de todo lo que pasa en Israel como un Estado, tampoco estamos a favor del plan de Dios. Y si el plan de Dios incluye una restauración de ese territorio, porque Cristo y el Señor le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que ese era el territorio que le iba a dar a su heredero, que es Cristo, entendamos que Jerusalén no es la herencia solamente de Israel, es la herencia de Cristo. Entonces, si estamos a favor de Cristo, estamos a favor de que Él tome su lugar allí. No los judíos como o los judíos ortodoxos, no, es Cristo, nuestro enfoque es Cristo. Y queremos y creemos y sabemos que todo ese territorio va a ser para Cristo, pero obviamente sabemos que también en Cristo se cumplen todas las promesas que Dios le hizo a Israel de restaurarlos y de, léanse Isaías creo que es del 60 en adelante, o 40 en adelante, 60 en adelante en especial, hay promesas de restauración. Jeremías, léanselo también, hay un montón de promesas que Dios le dice al pueblo de Israel, miren, va a llegar un rey que va a restaurar todas las cosas, va a restaurar su reino porque va a ser un judío como ustedes, pero va a restaurar a todas las naciones porque va a ser un hombre como todos los, o sea, va a ser un ser humano como todas las naciones. Y ahí se va a cumplir que la herencia de Abraham va a ser benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, básicamente estamos a favor de Cristo, ¿no? Pero entendamos qué es lo que está pasando acá. Entonces, me fui mucho por las ramas. Voy a leer el versículo 4, síganme. Dice, esta pasaje nos va a llevar hacia muy atrás y dice que la cola de ese dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. A mí me gusta mucho esto que mencionaron en Basi, que lo recordé hoy, y es que Satanás no sabe el timing de Dios, ¿sí? O sea, él no entiende los tiempos de Dios. Satanás constantemente está tratando de adivinar, o no de adivinar, pero tratando de responder a lo que Dios va a hacer. Entonces Dios emite una profecía en Génesis 3 y dice, de la simiente de la mujer, que esto nos habló Ivancho, de la simiente de la mujer van a ser alguien que te va a aplastar la cabeza. Y desde ese momento Satanás vive todo el tiempo queriendo aplastar la serpiente, perdón, queriendo destruir la simiente de la mujer.
Nace un hombre, un chico que agrada a Dios, que se llama Abel, y lo primero que dice Satanás es vamos a matarlo. Y utiliza a Caín para matarlo. Nace Moisés y lo primero que trata de hacer Satanás es matarlo cuando es un bebé. Entonces ordena a través del faraón que todos los hijos varones del pueblo de Israel mueran. ¿Y qué hace la mamá de Moisés? Lo pone en el agua, se lo encuentra la hija del faraón y bueno, le hace éxodo, ahí está. Entonces Satanás trata de matar a los bebés. Y siempre que pasa eso, Satanás trata de hacer algo para acabar con lo que tenga apariencia de ser ese ungido de Dios que iba a aplastar su cabeza. Y así hasta Cristo. Pues nace Cristo y él se entera que nace Cristo y lo que intenta es a través de Herodes, mandemos a mandar a matar a todos los niños. Sabemos que no lo logró, pero creo que este es como un versículo que resume un poco como todos esos intentos a lo largo de toda la historia del dragón, de tratar de devorar al hijo de la mujer cuando ésta diera luz. Todo el tiempo tratando de acabar o enfrentar o detener esa profecía de que nazca Cristo. Entonces, siempre que Cristo y Dios va a hacer algo grande en una generación, Satanás se encarga de matar a los bebés. A mí me gusta mucho esto, creo que yo ya se los dije antes, pero me parece tremendo que cuando nació Moisés, Satanás trató de matar a todos los bebés porque ese hombre tenía apariencia de que Dios iba a hacer algo grande a través de él y liberar a su pueblo. Cuando nació Jesús, Satanás trató de matar a todos los bebés porque sabía que algo grande se venía a través de eso, o al menos lo sospechaba, no era que lo supiera, pero lo sospechaba. Y permítanme decirles que yo creo que parte de que la agenda del aborto en estos últimos 20 años o 50 años esté tan fuerte es porque yo creo que Satanás conoce las profecías y sabe que esta generación de niños puede hacer cosas impresionantes y otra vez está usando la misma estrategia de tratar de matarlos cuando son bebés. Miren que no cambia de estrategia. Con Moisés trató de matar a los bebés, con Jesús trató de matar a los bebés. Y en este siglo, desde el 2000 para acá, es cuanto más se está tratando a través de diferentes agendas de acabar con los bebés. Porque esta generación que viene es una generación muy, muy importante. Ahí se los dejo como un dato. Entonces, por eso, o sea, tenemos que verlo también desde esa perspectiva. Ahora, desconozco, pero si hay alguna persona aquí que en algún momento haya cometido un aborto, yo quiero, y estás arrepentida o arrepentido de parte del Señor, yo quiero decirte, yo sé firmemente que Dios puede restaurar tu vida, que te puede multiplicar muchísimo más de lo que has perdido. Si tu corazón está arrepentido, el Señor es un Dios que es experto en restaurar todas las cosas. Una de las personas que yo ahorita más admiro, y de hecho está a punto de ser papá de un hijo que quiere entregar plenamente al Señor, fue un hombre que en un momento cometió aborto, que se arrepintió delante del Señor y hoy en día es una de las personas que yo más admiro, uno de mis amigos más cercanos, lo quiero un montón. Así que yo sé de primera mano que Dios restaura esas cosas, ¿listo? Pero entendamos, no estamos en contra de las personas, estamos entendiendo la agenda de Satanás. Entonces, dice el versículo, amén, esos bebés están creciendo en el paraíso, dice André. Así es. Versículo 5. Ella dio a luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Miren cómo ella nos resumen un poco el Nuevo Testamento, bueno, el Evangelio, ¿no? Entonces vino Jesús como un hombre y fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Hay un datazo acá súper tremendo que yo no había entendido antes que Mariano Senewald menciona en el libro de Maranata y se los quiero dejar. Desde el Antiguo Testamento, la profecía que todo el pueblo siempre ha esperado es que haya un hombre que descienda desde el cielo. Pero no puede haber un hombre que descienda desde el cielo si no hay un hombre que primero asciende al cielo. Voy a tratar de explicarlo. Jesús, antes de venir como hombre, no podía cumplir la profecía de venir desde el cielo. ¿Por qué? Porque primero era necesario que él naciera como hombre, que ascendiera como hombre. Y entonces ahora hay un hombre, va a hacer una nube acá, perdón. Ahora sí, en estos tiempos, desde que él ascendió, por eso es que la ascensión es tan importante, por eso es que los ángeles le dicen a los discípulos, así como lo vieron subir, así mismo bajará. Se refiere a que pues vendrán las nubes, pero también a que vendrá como hombre, con un cuerpo. Antes de que Cristo naciera con un cuerpo físico, no había un hombre con cuerpo físico en el cielo que pudiera descender. Ahora, desde que Cristo descendió, hay un hombre en el cielo con cuerpo
que puede descender. No es un cuerpo como el nuestro, claramente, es un cuerpo glorificado, pero ahora sí hay un hombre en el cielo que puede descender. Esa es la importancia tan tremenda de la ascensión. No sé si nosotros la hemos entendido. Mariano profundiza un montón en eso, pero a mí me parece espectacular porque yo no había caído en cuenta. Claro, o sea, antes de que Cristo viniera como hombre, pues en el cielo no había un hombre que bajara, porque él todavía no estaba hecho carne. Él era espíritu. Tenía apariencia de hijo de hombre, pero no era un hombre. Entonces, desde que Cristo vino y obtuvo su cuerpo y ascendió con su cuerpo, entonces ahora puede descender. Entonces dice que fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, Cristo subió, y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Listo, entonces acordémonos, ¿la mujer quién es? El pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Esta parte de la Biblia que nos habla a nosotros de 1260 días, esto es lo mismo a, ¿quién recuerda? Usa la expresión 1260 días, 42 meses, y si ustedes hacen el cálculo, esos son 3 años y medio. Esos 3 años y medio son los 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, acuérdense que en Mateo 24 Jesús va a decirle al pueblo de Israel, todo el que esté en el desierto, huya, no mire atrás, hay de las que estén embarazadas en esos días, no, sí, incluso creo que en Lucas dice, acuérdense de la mujer de Lot, que por mirar atrás quedó convertida en sal, o sea, como que Jesús les está advirtiendo a los israelitas y a sus discípulos, como llegará un tiempo de tal persecución que ustedes van a tener que correr, tienen que salir de Jerusalén, porque ahí va a llegar o va a estar dominando el anticristo. Creo que acá ya me entenderán más, es los que ya han visto los anteriores capítulos, espero que a los nuevos no los pierda. Voy a tratar de que puedan entender, pero van a entender más cuando vean todo lo anterior. Entonces va a llegar un momento en el futuro, y yo creo que no muy lejano, en el que cuando el anticristo venga, va a cumplirse esto, va a haber tal persecución a Israel y a el pueblo judío y a la iglesia que van a tener que salir de Jerusalén y dice que van a ser sustentadas en el desierto por 1260 días. De hecho, aquí hay otras profecías que no voy a profundizar ahorita, pero hay profecías acerca de Egipto, en donde se ve que en Egipto, incluso en esos países musulmanes, en esos países árabes, la iglesia de Cristo en esos lugares va a estar lista para recibir a los israelitas. Hay un documental hermoso que se llama Ovejas en medio de lobos, que habla acerca de la iglesia perseguida en Irán. Irán e Israel, si ustedes conocen un poco de contexto actual, es una de las guerras más fuertes que hay en Medio Oriente. De hecho, Israel le ha hecho un daño terrible pues a estas naciones y viceversa, porque pues, es una guerra. Me parece muy tremendo y ellos lo decían así en el documental, que va a ser súper conflictuante para bien para los israelitas. No sé si ustedes se acuerdan que hay una parte de la Biblia en la que dice que Dios quiere despertarlos a ellos a celos. Va a ser muy tremendo que el pueblo de Israel salga de su territorio y que quienes les extiendan la mano para abrigarlos, para ayudarlos, para levantarlos, para refugiarlos, sean los propios árabes que son la iglesia de Cristo quien esas zonas ha conocido de él. Porque ¿quién más va a poder sustentar? ¿Quién más entiende las profecías y el corazón de Cristo con su pueblo que la iglesia? Y si ustedes ven ese documental, van a ver tremendo testimonios de personas iraníes, o sea, gente de allá, árabes, que son hijos de Dios, que tienen un amor inmenso por Israel a pesar de todo el daño que ha habido histórico entre las naciones, pero son personas que entienden el corazón profético de Dios y el amor de Dios hacia su pueblo, que dicen como, si Jesús ama a Israel, yo lo voy a amar también. No importa qué tanto haya guerra entre nosotros, qué tanto nos odiemos, me parece tan hermoso que esto es un adelanto profético de lo que Jesús hará cuando Él regrese, de reconciliar a Ismael con Isaac y de hacer de ambos una sola gran nación en donde Él sea el centro. Entonces, qué tremendo para el pueblo de Israel que quienes lo sostengan sean las personas que en algún momento ellos rechazaron, y es porque es gente que entiende el corazón de Dios. Y creo que, miren, a mí me emociona mucho ver esto. Creo que
nosotros como gentiles en el otro lado del mundo, en Occidente, no entendemos el peso de esto, pero ustedes no saben la carga, o sea, el peso profundo que tiene para un judío que quien lo reciba en la casa y le dé de comer y le cure las heridas y le dé de beber, sea un iraní o sea un egipcio. O sea, pongámoslo, digamos, nomás en el caso de Egipto, ¿sí? Que conozco gente que ha visitado la iglesia cristiana en Egipto. Que un judío vaya a Egipto, Egipto, ¿sí? O sea, piensen en Éxodo, piensen en todo el recorrer histórico de lo que Egipto ha representado para Israel. Y que vaya un judío y encuentre en Egipto una persona que tiene al Espíritu Santo y que por ese poder del Espíritu Santo lo sana, ora por él y lo bendice. O sea, díganme si, o sea, ese es el cumplimiento más profundo de cuando Pablo dice que lo que él desea a través de nosotros los gentiles es provocar a Israel a celos. Que un judío vaya a Egipto y vea cómo el Espíritu del Dios viviente reside y habita y está a plenitud en medio de egipcios, eso es súper revolucionario para la mente de un judío, porque es como estos que eran nuestros pueblos perseguidores, Dios ha tenido misericordia de ellos y ahora ellos están disfrutando de la presencia de Dios y nosotros no. O sea, eso es lo que va a hacer que ellos digan, ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿Cómo es eso de que ahora el Señor está con ustedes? Y ahí se rompe esa barrera y Cristo sigue unificando todas las naciones de la tierra. Eso va a ser increíble. Y miren, se los digo de una vez, de verdad, o sea, hablen con, o bueno, no sé si tengan la oportunidad, pero hablen con misioneros que hayan ido a esas zonas y que hayan conocido esas iglesias en esos lugares. Es gente que entiende estas cosas y dicen, listo, si el Señor dijo que a través de nosotros va a despertar a celos a Israel para cumplir su plan, vamos a estar preparados. Y son iglesias que ya están preparando lugares para recibir a judíos. O sea, es impresionante cómo en la iglesia de Oriente ellos viven, o sea, ellos viven conforme a las profecías. Eso sí es súper emocionante, no sé. A mí me parece súper, súper cautivante eso, cómo Dios va a restaurar las cosas allí. Entonces dice que, versículo 7 perdón, no les estoy dejando leer a ustedes, no sé si alguno quiere leer el versículo 7 del 7 al 9 o si no, sigo yo, pero no sé si alguno quiere. Dale, Cristina. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Listo, creo que esto yo ya se los dejé, gracias Cristi, en otra clase, pero voy a volvérselos a repetir bien rápido. Acuérdense que las realidades o las, ¿cómo es decirlo eso? Los mundos espirituales están divididos en tres. Está el tercer cielo, que es donde habita Dios y sus ángeles y está por encima de todo principado, potestad, poder, nombre que se nombre. Ahí está el trono de Dios y a su diestra está Cristo, que no lo dibujé, pero bueno, está Cristo. Y espiritualmente la iglesia se encuentra acá, ¿no? Acuérdense que nosotros, pues nosotros estamos acá en la tierra, pero espiritualmente estamos acá. Creo que esto ya varios lo habían visto. Y acá estamos delante del trono de Dios. O sea, por eso es que cuando Dios dice, quiero que me adoren en espíritu y en verdad, es básicamente que Dios quiere que entendamos que aunque estemos acá, cuando tú cierras la puerta de tu cuarto y te dispones a orar con el Padre, tú estás realmente aquí, sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Es nuestra realidad. O sea, es desde el lugar en donde tenemos que orar, es desde el lugar en donde tenemos que adorar. O sea, tú no adoras desde la tierra, tú estás aquí delante del trono. Espiritualmente ahí te encuentras. De hecho, quiero que lo entiendas. Incluso cuando tú estás adorando o adorando, tú estás aquí. Eso significa que estás por encima de todo esto. De una vez quiero desafiar, no sé si se encuentran acá estas personas, pero hermanos, la verdad estoy a veces un poco no sé si dolido, quizás más es como desafiado a cambiar eso, pero conozco demasiados cristianos que le tienen mucho miedo a Satanás, que todo el tiempo se la pasan diciendo es que el enemigo me tal y no sé qué, ay, no, y si el vecino pone música satánica, eso me va a afectar y yo no voy a poder, y hermano, sentado juntamente con Cristo.
muy por encima de todo principado, poder, autoridad y nombre que se nombre. O sea, la iglesia tiene autoridad. Voy a aclarar algo, claro, Judas nos dice, esa autoridad no significa que nosotros seamos insolentes o ignorantes. De hecho, Judas va a decir que hay ignorantes que insultan a Satanás. Un hijo de Dios no lo va a insultar, porque entiende que Satanás tiene autoridad. Dios le ha entregado autoridad, pues él va a llegar un momento en el que pierda toda esa autoridad, aún más de lo que ya ha perdido. Pero siento incluso decirles esto. Mire, pónganle atención a esto. El Satanás con el que lidió Jesús en el desierto no es el mismo Satanás con el que tú y yo estamos lidiando el día de hoy. Voy a volverlo a repetir. El Satanás con el que Jesús lidió en el desierto no es el mismo Satanás con el que nosotros lidiamos el día de hoy. Y se los voy a explicar. Cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, Satanás todavía tenía autoridad sobre todos los reinos de la tierra. Por eso se los ofrece. No sé si ustedes se acuerdan, si ya han leído, si no, igual vamos a verlo. Que Jesús es bautizado y cuando es tentado, Satanás le dice, te llevo a un monte alto, Satanás lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le muestra la tierra y le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Quiero preguntarles algo, si esto fuera mentira, Jesús le hubiese dicho, cállate mentiroso, o sea, yo sé que no me lo puedes dar porque esos reinos no son tuyos. Pero Jesús no le responde eso. ¿Por qué? Porque en ese punto era verdad. Satanás tenía control de todos los reinos de la tierra. Él tenía control y gobierno. Por eso le llaman el príncipe de este mundo. Claro, él tenía control. ¿Quién le dio ese control? Nosotros los seres humanos al pecar. Dios es soberano sobre todas las cosas, eso es una realidad, o sea, quiero que no perdamos de vista que si algo se dice desde este trono, se hace y punto, ¿sí? Pero Dios respeta la autoridad delegada que le ha entregado al hombre, y si el hombre decidió entregársela a Satanás, Dios respeta esa delegación, así que Satanás en ese punto tenía autoridad sobre los reinos de la tierra. Y le dice a Jesús, mira, yo te los voy a dar todos, pero Jesús la tenía clara. Jesús dijo, y como yo pienso, ¿no? El Señor pensó, en el Salmo 2 está escrito, que mi padre me dice, porque, breve explicación, en el Salmo 2 el padre le dice a Jesús, pídeme y te daré por herencia todas las naciones de la tierra. Jesús sabía, un momento, el padre a mí me quiere dar todos los reinos de la tierra y me los va a dar, pero me los va a dar a través de mi obediencia en la cruz. Satanás lo que le dijo a él es, no tienes que pasar por la cruz, póstrate delante de mí, yo te los entrego, yo te doy el atajo. Toma el atajo, coge un atajo. Y Jesús dijo, yo no voy a tomar ningún atajo. Él tiene la autoridad de los reinos de este mundo, pero si yo soy obediente a mi Padre hasta el final, Él me va a entregar esos reinos del mundo. Y en la cruz, Jesús toma autoridad sobre los reinos del mundo. Por eso es que Jesús, cuando resucita y tiene a sus discípulos enfrente, y como a nosotros nos quiere encomendar para ir y predicar el Evangelio, lo primero que Él dice es, se me ha dado autoridad. Vamos a leer. De hecho, ni siquiera dice se me da autoridad, creo que puntualmente dice toda autoridad me ha sido dada. Miren esto, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? El Satanás con el que lidió Jesús tenía autoridad sobre los reinos de la tierra. Era una prueba más difícil. El Satanás con el que tú lidias hoy ya no tiene autoridad sobre ti. Si tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo, que tienes al Espíritu Santo habitando dentro de ti, Satanás no tiene autoridad dentro de ti. La única razón por la que Satanás pueda tener autoridad dentro de ti es si pasa lo que Jesús le dijo a Pedro. Satanás ha pedido zarandarte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falle. ¿Qué quiere decir? Que Dios sí puede permitir que Satanás en cierto punto pues de alguna forma golpee nuestra vida para fortalecer nuestra fe. Sí, pero por favor, los animo a todos. Dejemos de hacer una mega exaltación de Satanás y los demonios. Hay que tenerles, pues, digamos, ¿cómo decirlo? Un,
voy a decir un sensato respeto, en el sentido de entender que son seres espirituales que tienen cierta autoridad. Es decir, eh, Judas habla de que ni siquiera los ángeles se atrevieron a proferir insultos contra Satanás. Entonces dice como nosotros no tenemos por qué hacerlo. Tenemos que entender que nosotros tenemos autoridad sobre él, pero es que esa autoridad no es porque yo sea un crack. La autoridad radica en que Cristo tiene autoridad y él me encomienda. ¿Sí? O sea, la autoridad que yo tengo sobre Satanás no es mía, es de Cristo que me la delega, está en su nombre. Y si yo soy llamado en su nombre, si yo invoco su nombre, si yo soy representante de su nombre, pues tengo autoridad porque la autoridad está en su nombre. Por eso es que sanamos en el nombre de Jesús. Por eso es que predicamos en el nombre de Jesús. Por eso es que liberamos en el nombre de Jesús. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer en su nombre y conectados con Él. Si no lo hacemos conectados con Él, pues no va a funcionar. Pero es eso, o sea, los animo a que entendamos esta tremenda posición en el Espíritu que nosotros tenemos y desde ahí prediquemos, desde ahí oremos, desde ahí intercedamos por los perdidos, ¿sí? No es como, ay, Satanás tiene el control de todo el mundo y qué vamos a hacer. No, o sea, Jesús dijo, hey, toda autoridad me ha sido entregada, solo tienes que ir y predicar, porque la autoridad va contigo, porque yo voy contigo. De hecho, al final dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Miren, en el siguiente versículo, o sea, hay autoridad, ¿ya? Entonces, para no desviarme, porque me he desviado un montón, pero seguro de esto algo recibe alguien. Nosotros estamos colocados en este lugar y esto es como una posición de autoridad, o sea, estar en el segundo cielo es una posición de autoridad, o sea, Satanás tiene cierta autoridad. De hecho, todavía tiene autoridad sobre la tierra. De hecho, incluso Jesús, Pablo nos va a decir a nosotros que nosotros estamos esperando y Cristo mismo está esperando a que todos sus enemigos sean colocados por estrado de sus pies. O sea, hay todo un proceso en lo que Cristo regresa y en el momento en el que Cristo regrese para colocar a todos sus enemigos bajo sus pies. O sea, eso está desarrollándose, ¿sí? En el Espíritu, Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas y digamos que para efectos de la tierra está esperando a que todos los enemigos sean colocados debajo de sus pies. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que aquí hay una guerra espiritual. Voy a colocarlo acá como una espadita, perdónenme la espada tan feita. Aquí hay una guerra espiritual entre este cielo, los ángeles de Dios, miren que ahí no lo dice, ay, perdón, no estoy en Apocalipsis 12, entre los ángeles de Dios y Satanás. Y llega un momento en el que la serpiente antigua, el gran dragón, que lo hice demasiado grande, y sus demonios pierden esa batalla y son arrojados a la tierra. Y se acabó la guerra. Bueno, sí, ya no habrá más guerra aquí. ¿Vamos ahí? Esto va a generar algo, chicos. Dos cosas centrales que eso va a causar cuando esto pase. ¿Cuándo va a pasar esto? Antes de la gran tribulación, cuando el anticristo se manifieste. Pues es que básicamente el anticristo es Satanás encarnado, ¿sí? O sea, Satanás va a ser enviado a la tierra y todos sus demonios también. Van a recordar ustedes que en Apocalipsis 5, bueno, no, perdón, 5 no, como en el 6 o 7, ya no recuerdo, perdónenme. ¿Se acuerdan que estaban los sellos y uno de los sellos traía demonios a la tierra y mucha gente sufría una opresión que hacía que incluso quisieran morirse, pero no iban a ser capaces de morirse? Esto va a causar dos cosas, que Satanás y sus demonios sean enviados a la tierra. Uy, le quité las alas. Va a ocasionar dos cosas. Primera cosa que va a ocasionar. Ay, ahora les quité las cabezas. Primera cosa que va a ocasionar. Aquí la iglesia está en carne y en este preciso momento, cuando tú oras, cuando tú alabas, todavía puedes sentir algo de oposición porque digamos que, ¿qué hay entre el... No sé ni dónde estaba este cosito. Bueno, ya que. ¿Qué había entre la tierra y el tercer cielo? El segundo cielo. Y estos tratan de bloquear todo lo que es las comunicaciones entre, a ver, lo puedo explicar, entre esto y esto, ¿sí? Pero, pero, cuando llegue el momento en el que este sea arrojado a la tierra, adivinen qué va a pasar. Va a haber una vía libre, entre este lugar, que es el tercer cielo, y la tierra. Quiere decir que cuando empiece la gran tribulación, la manifestación del poder del Espíritu Santo que la iglesia va a vivir no va a ser comparable a nada que hayamos vivido en toda la historia de la humanidad. Sí, la marca de la bestia, que la veremos la próxima clase y lo que sea,
Y sí, no nos van a dejar comprar, no nos van a dejar vender, vamos a perder posesiones, no vamos a poder viajar a ¿Podrías? otros países. Dale, Cristi. Ay, perdón por interrumpir, pero es que si podrías repetir otra vez, por favor. Es que ¿Se cortó? ¿Desde dónde? me perdí. Por favor. Ok, listo, dale. Bueno, ¿Desde dónde va a ser enviado recorderis el rápido. diablo? Ajá. Versículo 9. Aquí los voy a subrayar. Versículo 9 en amarillo recién subrayado. Acá está. Este dragón está acá en el segundo cielo. Va a llegar un momento en el que se ha bajado a la tierra. Sí, hasta ahí vamos bien, que acá nos dice, versículo 9, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus mensajeros, ángeles, fueron arrojados con él. Entonces, Satanás y sus demonios para la tierra. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué ocasiona esto? Dos cosas. Primera, vía libre entre la tierra y el tercer cielo. O sea, los milagros, las casas de oración, las iglesias, la alabanza, nuestra conexión con el Señor, todo eso se va a disparar de una manera brutal porque este lugar va a tener vía libre con la tierra. Va a ser una cosa espectacular. ¿Vamos bien ahí? Sí, Listo. Segundo efecto que va a causar esto. Chicos, este de acá va a venir a la Tierra y va a venir con todo, porque sabe que le queda poco tiempo. Satanás viene con todo. Y quiero incluso hablarles desde una perspectiva pastoral. Cuando Satanás ataca tu vida con todo lo que tiene, es porque sabe o sospecha que Dios va a hacer algo fuerte en tu vida. Y aquí pasa exactamente igual. Satanás, porque ve las profecías, sabe que le queda poco tiempo y arremete con todo aquí en la tierra. O sea, él va a bajar aquí a la tierra, pero va a bajar enfurecido, va a bajar en ira completa a querer acabar con toda la descendencia del Señor, la iglesia de Israel. Por eso es que viene el anticristo a Jerusalén y va a querer acabar con todo. Va a acabar con todo, va a querer perseguir al máximo a la iglesia de Israel. Entonces viene a acabar con todo. Así que sí, muchos van a morir, o sea, va a haber persecuciones, cárceles, pero al mismo tiempo piensen que en esos tiempos, cuando muchos de nosotros quizás tengamos que estar en cárceles, vamos a tener también este libre acceso para que aún en medio de la cárcel disfrutemos el cielo en la tierra. Manu dijo algo, solo será un tiempo, eso es bueno. Sí, exacto. Acuérdense que esto dura solamente 1260 días, o sea, 3 años y medio. Cuando pase ese tiempo, Cristo vuelve y restablece todo. Pero va a ser un tiempo bien fuerte. ¿Listo? Entonces este viene con todo y sus demonios también vienen con todo a querer acabar con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia en el espíritu va a experimentar un éxtasis y una llenura como nunca antes en la historia, pero en nuestro cuerpo físico, en nuestra carne, seguramente vamos a enfrentar una persecución y un sufrimiento como nunca antes en la historia también. Y eso es lo que también se le dice Jesús a Israel. Le dice, habrá gran tribulación como nunca la ha habido antes. Acuérdense que la gran tribulación no es la ira de Dios, la gran tribulación es la ira de Satanás. Que Dios permite que pasemos para purificarnos, para fortalecernos, pero aquí está, o sea, si nosotros entendemos que va a haber este contacto entre el cielo y la tierra, vamos a poder permanecer. Y no va a ser por nosotros, no va a ser porque tú eres súper fuerte de resistir persecución, porque tú eres un mega crack, porque ayunaste 30 días. No, o sea, va a ser porque el Espíritu Santo va a desbordar en nosotros y nosotros estamos dispuestos y listos y atentos y buscamos y pedimos esto. ¿Listo? Eh, no sé si dar preguntas para el final, pero si quieres, dale, Alex, rápidamente. ¿Me escuchas, Daniel? Sí. Muchas gracias por la ilustración, es muy enriquecedora. ¿Qué te iba a decir? Hay una parte en esa tribulación que se menciona que el Espíritu Santo también nos va a abandonar. No, hay una malinterpretación de eso, que de hecho es en lo que se fundamenta gente que dice que habrá rapto antes de la gran tribulación, que ya hemos visto en anteriores clases muchos fundamentos bíblicos de por qué eso no va a ser así. Eh, es porque Pablo menciona en Tesalonicenses de que antes de que llegue el anticristo,
tiene que ser quitado aquello que lo detiene o lo que lo detiene o aquello que está en medio. Sí, lo que está en medio, dice básicamente, como aquello que lo retiene. Dice básicamente eso, o sea, no dice más. Muchas personas han sobreinterpretado que ese es el Espíritu Santo, pero la verdad yo no le veo ningún sentido bíblico. Primero, porque si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pues la iglesia no va a estar sin el Espíritu. Y segundo, porque, pues, o sea, realmente hay muchas profecías muy directas de que antes de que Cristo regrese, lo que va a haber es un gran avivamiento. Entonces, podemos profundizar un montón en esto, pero para responderte de manera rápida, todo eso se fundamenta únicamente en un versículo. Ay, perdí la Disculpa, conexión. se cortó. Sí, perdón, ya, volví. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿Ya volvimos? Sí. Perdón, ¿dónde quedé? Bueno, todo esto, básicamente, para resumir, es una sobreinterpretación de un solo versículo. Y al contrario, tenemos muchos más versículos que nos hablan de que la iglesia pasará por ese tiempo de tribulación. Entonces, no creo definitivamente que el Espíritu Santo se vaya. Sinceramente, de lo que leo en la Biblia no lo veo así. Es una posición que cada vez menos personas tienen. Es una postura que surgió en el 1800, ni siquiera es ortodoxa, o sea, no viene de tradiciones antiguas, sino es muy reciente y sinceramente no lo veo bíblicamente hablando. Mucha gente dice eso es porque confunde la gran tribulación con la ira de Dios, pero no es así. Entonces, de pronto mandaré por ahí alguna clase anterior en donde hayamos ya profundizado un montón en esto. Creo que por ahí en Apocalipsis creo que fue la 6, si no estoy mal, que hablamos un poco más de eso. Entonces, no, tranquilos, el Espíritu Santo no se va a ir, o sea, de ninguna manera el Señor nos va a dejar sin su Espíritu. Al contrario, va a ser más la llenura del Espíritu Santo porque más lo vamos a necesitar. No sería muy difícil, sería imposible. O sea, es más, ahora mismo sin el Espíritu Santo es imposible que nosotros podamos vivir la vida cristiana. La vida cristiana es imposible. De una vez les digo esto, para los que piensen que la vida cristiana es difícil, no, la vida cristiana no es difícil, la vida cristiana es imposible. Nadie puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos puede llevar a vivir la vida en Cristo. Nadie más puede, no se puede. La vida cristiana no es difícil, no es complicada, no es dura, es imposible. Sin el Espíritu Santo es imposible. Y como es imposible, necesitamos de Él para poder vivirla. No hay nada que pueda hacer que tú te conectes con Dios si no es a través del Espíritu Santo. O sea, dependemos de Él. Ni encerrándose en nada. O sea, es imposible. La vida cristiana es imposible sin el Espíritu Santo. No es difícil, es imposible. Dependemos completa y absolutamente de Él, como Cristo también vino aquí en carne y dependió completamente del Padre y del Espíritu. O sea, Cristo no vino a hacer su propia voluntad. Qué Entonces, si pena, Cristo, solamente siendo Dios, una aclaración. dependió del Espíritu Santo plenamente, ¿cuánto más nosotros no dependemos de Él? Entonces, no se preocupen que eso no va a pasar. Dale, Ronald, rápidamente. Sí, solamente algo que me llegó mientras que estabas hablando. Eh, Jesús en el momento en que subió a los cielos, él dijo que nos iba a dejar con el Espíritu Santo. De Ujú. todas maneras, él dijo que mientras ese momento viniera, íbamos a estar con él. Entonces, no creo que eso pueda ser verdad. Entonces, nada más quería compartir eso. De Sería hecho, hay imposible, una ¿verdad? parte en donde dice que el Espíritu Santo es la garantía de sus promesas, es el sello. Y ese sello nos tiene que acompañar hasta que lo veamos a Él. Cuando lo veamos, pues lo que de hecho Dios va a revisar es si tenemos su sello. Incluso, de hecho, en medio de la gran tribulación, en Apocalipsis, en capítulos anteriores nos van a hablar del sello de Dios, que es lo que nos protege. Bueno, en fin, tenemos mucho contenido que podemos repasar y se darán cuenta de todo el fundamento que hay para entender esto. ¿Listo? Entonces, siguiente, versículo 10. Cuando eso pasa, dice, entonces oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Me encanta pensar en la idea de que cuando esto sucede, que Satanás es enviado a la tierra, ya no vamos a luchar más con acusación, porque él ya no va a estar acá teniendo como esa potestad de querer acusarnos delante de Dios. O sea, va a ser un tiempo tan difícil y al mismo tiempo tan glorioso que yo no sé, o sea, cuando lo vivamos, o si son nuestros hijos, cuando nuestros hijos lo vivan, lo entenderemos, o sea, porque va a ser hermoso, ¿sí?
que tú puedas acercarte confiadamente al trono de Dios y no haya acusación, porque Satanás ya no te vaya a acusar, porque lo único que puede hacer es perseguir tu carne desde la tierra. O sea, va a ser una gloria hermosa, al mismo tiempo una persecución muy fuerte. No sé, o sea, lo entenderemos mucho más en ese momento, pero hay gozo en el cielo de decir, Satanás fue arrojado. Entonces, como, vamos, bien, o sea, ya no nos va a molestar con esas acusaciones, sino que nosotros tenemos lugar para estar directamente conectados con Dios mucho más en esos tiempos. Este versículo a mí me fascina, de hecho es de mis favoritos. Dice, versículo 11, ellos lo vencieron por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocíjense los cielos y los que moran en ellos, y hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Ahí está, claro. Entonces voy a ir a la primera parte que yo ya se los mencioné antes. Nuestras tres herramientas para vencer, ténganlas muy presentes. La primera, la sangre del cordero. No hay ninguna victoria que no parta de la sangre del cordero. No hay oración que no parta de la sangre del cordero. No hay alabanza que no parta de la sangre del cordero. No hay servicio a Dios que no parta de la sangre del cordero. Es por Él y por lo que Él ha hecho y hizo en nuestras vidas de salvarnos, de derramar su sangre por nosotros, que tenemos acceso libre. Tenemos que Nunca me voy a cansar de decirles, el Espíritu Santo tiene que recordarnos cada vez con más furor y amor y pasión en nuestro corazón la importancia de la sangre de Cristo. Esa es nuestra autoridad, esa es nuestra confianza delante de Dios. De hecho, si nos podemos acercar al trono de Dios en oraciones, porque Hebreos dice, porque la sangre de Cristo ha limpiado nuestra conciencia de acciones que llevaban a la muerte. O sea, nuestro fundamento de todo es la sangre de Cristo. Todo, hermano, todo lo que tú vivas en tu vida con Dios se sustenta en la sangre del Cordero. No hay ayuno, no hay oración de 10 horas, no hay plan de lectura bíblica de 30.000 años que te haga a ti digno de estar delante de la presencia de Dios, sino la sangre del Cordero. De hecho, el ayuno largo que hagas, lo haces fundamentado en la sangre del Cordero. Todo es por su sangre y por lo que Él murió por nosotros, porque Él nos salvó. Es Él, es su sangre, es el fundamento de todo. Lo siguiente, la palabra del testimonio de ellos. Ahora, no es solamente el conocimiento de la sangre del Cordero, testimonio. Esa sangre tiene que volverse real en nuestras vidas. Nuestro testimonio, el testimonio es cuando el valor de ese sacrificio toma vida en nuestras vidas. No espero entiendanla, no sea redundante, sino que yo no me puedo quedar solamente en, bueno, Cristo murió por mí, claro, pero si Cristo murió por ti, eso destapa en ti un testimonio en donde tú muestras qué efecto tuvo que Cristo haya muerto por ti. Son tres herramientas. La sangre del cordero primero, después yo entiendo esa sangre del cordero y vivo el testimonio fundamentado en su sangre, y por último dice, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Entonces, acuérdense de lo que les dije la vez pasada, esto es una línea progresiva. Si yo entiendo la sangre del cordero, entonces yo voy a vivir una vida, un testimonio fundamentado en lo que Cristo hizo por mí, y eso me va a hacer que yo no ame mi vida y que incluso pueda sufrir la muerte sin tener ningún tipo de repercusión porque sé que mi vida es Cristo. Entonces, no vas a poder entregar tu vida por Cristo si antes no vives un testimonio con Cristo. Y no vas a poder vivir un testimonio, una historia con Jesús si antes no entiendes su sangre. Hoy, medita. ¿En dónde estás? ¿Comprendiste la sangre del Cordero? Si la comprendiste, ¿cómo tu vida refleja que comprendiste la sangre del Cordero? Si tu vida no está reflejando que comprendiste la sangre del Cordero, da un paso atrás y dile, Señor, enséñame porque quizás tengo que volver a partir a entender qué significa que tú hayas muerto por mí. Y está bien, quiero decirles de una vez, no hay persona que no haya empezado a comprender la sangre del Cordero, ni uno solo, nadie. Entonces, si hoy tu vida, tu testimonio no refleja a Cristo, devuélvete y dile, Señor, muéstrame el valor de la sangre del Cordero y entonces llévame a vivir una vida que refleje eso. Y entonces enséñame a entregarte mi vida hasta la muerte. Y miren cómo el versículo 12 nos aclara, Satanás bajó a la tierra.
Y de hecho ahí dice, ay de la tierra y del mar. O sea, la Biblia nos está advirtiendo, las cosas en la tierra, en lo físico, en lo natural, se van a poner durísimas. Ay de la tierra, ay, ay, ay. Porque Satanás bajó con gran furor, o sea, viene con su ira, enojadísimo, desesperado por acabar con el pueblo de Dios, sabiendo que le queda poco tiempo, lo que habíamos dicho antes. Entonces dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, persiguió a Israel. En esos 3 años y medio, una persecución como nunca antes en contra de Israel. Persigue a la mujer. Y a la mujer se le dieron 2 alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fuese tentada por tiempo, tiempos y medio tiempo. Acuérdense que la Biblia usa 3 expresiones para hablar de la gran tribulación. Entonces, la gran tribulación, dura 3 años y medio. ¿Qué es lo mismo que 42 meses? Que a veces ustedes verán que la Biblia dice 42 meses. ¿Qué es lo mismo que 1260 días? ¿Qué es lo mismo que tiempo? O sea, un año. Tiempos, 2 años. Y medio tiempo, pues medio año. Listo. Sumen esto y les va a dar 3 años y medio. Entonces, siempre que vean esa expresión de 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿a qué se está haciendo, a qué está refiriéndose la Biblia? A la gran tribulación. Un tiempo de persecución muy fuerte, pero podemos animarnos diciendo, hermanos, son solo 3 años y medio, tenemos al Espíritu, estamos avivadísimos, 3 años y medio de soportar, muchos vamos a morir, muchos van a sufrir violaciones, muchos van a sufrir cárceles, muchas espadas, muchos fuego, o sea, muchas cosas así, pero va a ser en la carne, en el espíritu, estamos llenos del Señor. Son solo 3 años y medio y Cristo va a volver y va a establecer su reino. ¿Listo? Entonces, se le da a esa mujer 2 alas para que vaya al desierto. Ya hablamos de eso, cómo esas naciones van a ser usadas para recibir a Israel y eso lo hermoso que va a ser. Y dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que ella fuera arrastrada por la corriente. Ay, perdón, lo borré. Pero bueno, eh, esta agua, no sé si por ahí de pronto hayan más datos detrás. Yo sé que Ivancho, si nos está escuchando, él es súper crack en conocer más datos. Pero lo que nos enseñaron, y de hecho me pareció que tiene algo de sentido, pues es un poco general, pero lo voy a compartir así, es que este río y esta agua se refiere a persecución. Pues de hecho, cuando nosotros hablamos de las grandes olas de persecución históricas en la iglesia, pues me hace sentido que ese río la serpiente bota de su boca, eh, es justamente persecución. No sé si hay una interpretación más precisa que tiene que ver como con los ríos alrededor de Jerusalén, ni idea. Pero yo se los comparto así de manera más general, es persecución, ¿no? Entonces dice, pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Miren, esto es hermoso, porque se acuerdan por allá, creo que es en Romanos 10, 9 o 11, que Pablo va a hablar de que la descendencia de Abraham son todos los que confían en Dios como Abraham confió, que dice que la descendencia de Abraham es la iglesia. Miren que acá otra vez la Biblia va a hacer referencia a eso, diciendo que la descendencia de la mujer, es decir, las descendientes de Israel, no solo Israel físico, sino también es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermano, esos somos tú y yo. ¿Qué quiere decir? Que acá Juan nos está diciendo, el dragón se va a enfurecer con Israel y va a perseguir a Israel y a la iglesia, a la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, nos van a perseguir. ¿Listo? Este es el panorama de Apocalipsis 12 que quería compartirles, que complementa un poco todas las cosas increíbles que con Ivancho pudimos compartir la semana pasada. Entonces, esto es lo que va a suceder y podemos animarnos que conociendo el final. Nosotros ya sabemos el final de la historia, ya Dios nos hizo el spoiler de la película. Él va a volver, va a restaurar las cosas. Es más, incluso Él nos está animando acá,
que en el cielo dice, ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. O sea, Dios no nos está dejando solos, nos prepara de antemano, nos promete que Él va a estar. Entonces, entreguemos y enfoquémonos en entregarle nuestra vida cada vez más a Jesús, a estar cada vez más cerca de su corazón y les prometo que ustedes van a poder experimentar cada vez más esto y Dios nos va a hacer sólidos, firmes y estables para permanecer en esos tiempos. Esto es Apocalipsis 12. Quiero que oremos y vamos con preguntas. Entonces, voy a orar para cerrar. Bueno, Señor, te damos gracias por esta sesión. Gracias, Señor, por recordarnos estas cosas, Señor, Señor, si ahorita disfrutamos quizás de una hora de oración, Señor, si quizás muchos de mis hermanos están apasionados, Señor, y vamos a reunirnos todos, Señor, y alabamos y no queremos parar y queremos quedarnos en tu presencia, Señor, y queremos seguir orando y seguir sintiendo tu presencia, experimentando tu poder y evangelizar con poder, Señor, y nos emociona cuando un enfermo se sana, cuando predicamos el Evangelio, alguien escucha, Señor. Yo te pido hoy, Señor, que tú nos llenes de un clamor, Señor, por decir, ven Jesús, que se cumplan estas cosas, Señor, porque sabemos que aunque será muy duro para nuestra carne, Señor, no podemos esperar por el momento, Señor, en que haya esa vía libre, ese acceso, Señor, cada vez más directo y más tangible para nosotros, de tenerte cerca, de ver tu poder desplegarse, de estar llenos del Espíritu Santo, de verdad permanecer en tu presencia horas y horas y que no sea por nuestro esfuerzo, que no sea por nosotros, sino porque tu Espíritu habita plenamente entre nosotros y nos llena, Señor. Queremos llenar el Evangelio, llenar la tierra de tu gloria, Señor, y queremos que para eso se cumplan tus palabras, Dios. Gracias porque tú eres fiel, eres bueno, eres justo y anhelamos verte, Señor, anhelamos estar cerca de ti, Señor, anhelamos Señor, que esa pasión que muchos tienen sea más grande y que si alguno incluso está apático, que esos tiempos lleguen para que su fuego sea encendido. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a no ser de los que no guardan aceite para el tiempo en el que llegue, Señor, sino ayúdanos a hoy cultivar ese aceite de decirte, Espíritu Santo, llénanos, límpianos, guía nuestras vidas cada vez más. Sujétanos a ti, Señor, dirígenos con tus lazos de amor, enséñanos a ser obedientes. Incluso, Señor, nos atrevemos a decirte, pásanos por las situaciones que tú sabes que necesitamos para madurar y para crecer como a hijos, Señor. Disciplínanos cuando sea necesario, porque queremos, Señor, eso. No hay confort más grande para nosotros que saber que somos tus hijos, Señor, y que incluso en medio de dificultades tú nos puedes enseñar y como un padre nos disciplina, Señor, como dice segunda de Pedro, Señor, o primera, ya no recuerdo, que no suframos, Señor, por nuestros pecados, Señor, sino que si sufrimos, que sea por causa de Cristo, si padecemos, que sea porque nos disciplina, Señor, porque nos estás formando, Señor, hoy. Ayúdanos a ver cada prueba, cada dificultad con los ojos de hijo, no con ojos de huérfano, Señor. Yo te pido que cada hermano que esté pasando pruebas y dificultades vea esa situación con ojos de hijo, que entienda que en medio de eso tú quieres mostrar algo y que rinda su corazón a ti, Señor. Ayúdanos a rendir nuestro corazón a ti, Señor, a pasar por los procesos complicados sabiendo que tú sigues siendo nuestro Padre, que tú quieres levantarnos, Señor, que tú nos enseñas. Te amamos, Señor. Queremos hoy pararnos en la sangre, sobre la sangre del Cordero, Señor, para decirte, Señor, fundamentarnos en la sangre del Cordero, Señor, para entender que somos hijos tuyos, que tú lo has hecho todo por nosotros, Señor, y nos vas a capacitar para hacer todo, Señor, lo que quieres que hagamos por ti, Señor. Gracias porque te amamos, porque nos amaste primero. Recuérdanos eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a morir a nosotros, pero primero entendiendo el valor de tu sacrificio, viviendo un testimonio contigo. Señor, yo te pido que cada hermano acá escuche tu voz. Háblale a través de la creación, háblale a través de la Biblia, a través de otros hermanos, pero háblale, Señor. Atráelos, llámalos, Señor. Y que al vivir, Señor, una vida pegada a ti, Señor, un testimonio contigo, Señor, seamos capaces de entregar nuestra vida hasta la muerte, Señor, porque tú eres nuestra vida. Te pido que bendigas a cada persona en este lugar. Señor, toca sus corazones, Espíritu Santo, tócalos con tu palabra, con tu poder. Hazlo, Señor, como lo prometiste, que en la medida en la que se acerque ese final y desde que Cristo resucitó, tu Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne.
que vamos a profetizar, que vamos a tener sueños y visiones, Señor, entrégalo hoy. Ya es ese tiempo, Señor, ya llegó el día de la salvación. Ya llegó la promesa de Joel, Cristo está en el cielo y esperamos que vuelva y mientras tanto clamamos que tu espíritu se derrame sobre nosotros. Por favor, Señor, hazlo otra vez. Quita los obstáculos, quita toda religiosidad en el nombre de Jesús. Quita todo esfuerzo humano, Señor, todo orgullo. Hoy me levanto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús contra todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo, toda altivez. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a humildemente buscarte. Te amamos, Señor. Te amamos. Y a ti oramos. Amén. Y amén. Bueno, chicos. Wow. Voy a parar acá la grabación. Dios los bendiga a los de grabación. Ya les paso otra vez el WhatsApp del estudio bíblico para que hagan sus preguntas ahí. Nos quedamos con las preguntas aquí.